Imagina vivir en un castillo medieval, donde cientos de personas necesitaban ser alimentadas sin refrigeradores ni congeladores. Sin embargo, estas fortalezas perfeccionaron la conservación de alimentos con métodos ingeniosos que permitían almacenar provisiones durante meses e incluso años. Uno de los métodos más efectivos era el almacenamiento subterráneo. Los castillos contaban con bodegas profundas donde la temperatura se mantenía estable en torno a los 13 grados centígrados y en los niveles más bajos podía descender hasta 4 o 5 grados centígrados, ideales para conservar carne, queso y leche. Cuanto más profundo, más frescos se mantenían los alimentos. Las frutas y cereales se almacenaban en niveles superiores, donde el aire era menos húmedo. Estos espacios eran tan grandes que algunos sirvientes incluso se perdían en ellos, dejando marcas de tiza en las paredes para encontrar el camino de regreso. Sin embargo, estas bodegas tenían problemas. Las ratas eran una amenaza constante, devorando reservas de grano y queso. En algunas ocasiones, incluso se perdían suministros enteros por inundaciones. Por eso, dependían de gran medida de la sal, un recurso tan valioso que se usaba como moneda. Un castillo podía consumir hasta 2.300 kilogramos de sal al año solo para conservar alimentos. Se usaban diferentes tipos. La sal blanca fina era ideal para carnes delicadas y lácteos, mientras que la sal gruesa marina se empleaba en los cortes de carne más duros y pescados. La sal eliminaba la humedad y prevenía el crecimiento de bacterias, permitiendo que la carne y el pescado duraran meses sin estropearse. Otro método clave era el ahumado. Fuera de los muros del castillo, había casas de ahumado donde la carne y el pescado colgaban sobre fuegos de leña durante semanas. Cada tipo de madera aportaba un sabor diferente. La encina para carnes, el manzano para caza y el aliso para pescado. En invierno, un castillo podía almacenar hasta 8.000 kilogramos de carne ahumada, lo que aseguraba el alimento para los meses fríos. El proceso de ahumado no era rápido. Algunas piezas de carne podían tardar hasta 3 meses en estar completamente curadas. Además, estas casas de ahumado estaban fuertemente custodiadas, ya que la carne conservada era un recurso vital. Para las verduras, la solución era el encurtido. Se han encontrado barriles medievales de hasta 400 litros, donde se almacenaban en vinagre repollos, nabos, cebollas y hasta frutas importadas como limones y naranjas, que eran consideradas un lujo reservado para la nobleza. Cada castillo producía su propio vinagre, esencial para el encurtido y la conservación de vegetales. Algunas técnicas avanzadas, como añadir hojas de parra a los frascos, ayudaban a mantener las verduras crujientes. Pero el conservante estrella de la Edad Media era la miel. Gracias a su alta concentración de azúcar y propiedades antibacterianas, se usaba para conservar carne, frutas e incluso pescado. Documentos medievales describen cómo se sumergían gansos enteros en miel para mantenerlos comestibles durante meses. Además, la miel era empleada con fines medicinales y los castillos contaban con extensas colmenas, ubicadas a varios kilómetros de las murallas para protegerlas de ataques. La arquitectura del castillo también jugaba un papel crucial. Se diseñaban sistemas de ventilación natural que permitían la circulación del aire fresco desde el subsuelo hasta las torres superiores, manteniendo los alimentos a temperaturas más bajas. Para el control de plagas, se instalaban cornisas en ángulo para evitar que las ratas treparan y se construían pasillos exclusivos para gatos que patrullaban el castillo en busca de roedores. Administrar toda esta infraestructura requería personal especializado. La cocina de un castillo medieval era una operación enorme dirigida por un maestro cocinero que supervisaba a un equipo de trabajadores dedicados exclusivamente a la conservación de alimentos. Los aprendices comenzaban su formación desde los 12 años y antes de tocar una olla pasaban 2 años aprendiendo sobre almacenamiento y conservación. Los arquitectos de los castillos medievales planificaban meticulosamente cada espacio para la conservación de alimentos. Desde silos enormes que podían almacenar más de 9.000 kilogramos de grano hasta cuevas de queso con la humedad perfecta para la maduración.
Todo estaba diseñado según fórmulas matemáticas basadas en la población del castillo. Por cada 100 personas se requerían aproximadamente 90 metros cuadrados de almacenamiento especializado. Uno de los avances más impresionantes fue su sistema de ventilación natural. Los constructores diseñaban pozos de aire estrechos que conectaban las bodegas subterráneas con las torres más altas. Cuando el viento soplaba en la parte superior, creaba un efecto de vacío, aspirando aire fresco del subsuelo y manteniendo las despensas a temperaturas más bajas. Un castillo en Gales tenía un sistema tan eficiente que los sirvientes pasaban el verano en los almacenes para escapar del calor. El control de plagas también estaba incorporado en la estructura. Se construían cornisas en ángulo para impedir que las ratas treparan y se añadían hierbas repelentes al mortero de las paredes. Algunos castillos incluso tenían pasillos exclusivos para gatos, permitiéndoles patrullar entre los muros y cazar roedores. Las cocinas de los castillos no eran simples fogones. Había salas especializadas, una despensa para bebidas, otra para pan y productos secos, y una especiería donde se almacenaban costosas especias traídas de Oriente. Algunos castillos tenían habitaciones exclusivas para madurar quesos, con estantes inclinados que permitían drenar el suelo correctamente. Sin embargo, un mayordomo del siglo XIV se quejó en documentos históricos de que la sala de quesos estaba demasiado cerca de las habitaciones del señor del castillo, porque los quesos añejos eran demasiado fragantes para la nobleza. Pero incluso la mejor arquitectura no funcionaba sin las personas adecuadas para gestionarla. Un castillo medieval tenía una jerarquía de cocina bien organizada, liderada por un maestro cocinero. Bajo su mando trabajaban alrededor de 50 personas, de las cuales 15 se dedicaban exclusivamente a la conservación de alimentos. Los aprendices comenzaban a los 12 años y pasaban 2 años aprendiendo sobre almacenamiento y conservación antes de tocar una olla. Un diario de la época menciona que los aprendices debían memorizar 200 reglas de almacenamiento antes de manipular algo más importante que un nabo. El seguimiento del inventario se realizaba con métodos ingeniosos. Se usaban palos de conteo con muescas para registrar cantidades, las barricas de vino tenían marcas de tiza y los sacos de grano se medían con palas estandarizadas. En excavaciones arqueológicas se han encontrado inscripciones en las paredes con recetas y registros de alimentos, demostrando que este sistema estaba bien documentado. Los castillos debían adaptar su conservación de alimentos a las estaciones del año. En primavera comenzaba la preparación de encurtidos y el sacado de hierbas. En verano, la cocina procesaba grandes cantidades de frutas y verduras para conservarlas. Un castillo podía encurtir más de 900 kilogramos de productos en una sola semana. En otoño se intensificaba el ahumado, la salazón y la fermentación. Incluso organizaban festivales de conservación donde todo el personal colaboraba en preparar los suministros de invierno. En invierno, el desafío era racionar correctamente la comida almacenada. Demasiada generosidad en diciembre significaba escasez en marzo. El clima era un factor crucial. Los cocineros medievales observaban patrones meteorológicos para predecir inviernos duros. Un cocinero escribió que si los ratones robaban más comida de lo habitual antes de la primera helada, era señal de un invierno especialmente frío. Pero incluso con la mejor planificación, las crisis podían ocurrir. Durante un famoso asedio en 1216, un castillo resistió más de 3 meses gracias a sus alimentos almacenados. Sin embargo, cuando la bodega principal se inundó, los sirvientes trabajaron toda la noche para salvar los víveres. Un cocinero quedó atrapado en una despensa cerrada durante 6 horas en la confusión. Cuando los roedores destruyeron sacos de grano, los cocineros empezaron a almacenarlo en ollas de barro selladas. Cuando el moho arruinó el suministro de queso de toda una temporada, se inventó un nuevo método: girar las ruedas de queso diariamente y frotarlas con vinagre para prevenir hongos. La seguridad alimentaria era una preocupación seria. Los catadores de comida no solo verificaban si la comida estaba envenenada, sino que también detectaban signos de descomposición. Usaban todos sus sentidos, escuchaban los frascos de conservas para comprobar el sellado,
Tocaban la carne curada para verificar su firmeza y analizaban el color de los encurtidos. Un manual medieval advertía que si los huevos en escabeche se volvían verdes, debían dárselos al enemigo. Pese a los desafíos, los castillos solo perdían alrededor del 20% de sus alimentos conservados cada año, lo cual era un logro impresionante sin refrigeración. Cuando alguna reserva se echaba a perder, los castillos tenían planes de emergencia. Cultivaban brotes en los alféizares de las ventanas, ahumaban cualquier carne disponible y convertían el vino en vinagre. Lo más sorprendente es que muchos de estos métodos siguen vigentes hoy. El sabor ahumado de un buen jamón o los encurtidos artesanales que encontramos en los mercados siguen empleando técnicas medievales. Incluso algunos trucos caseros de conservación, como envolver verduras en paños húmedos, tienen raíces en la Edad Media. Gracias a estos sistemas, los castillos medievales no solo lograban conservar sus alimentos, sino que transformaban su sabor y creaban tradiciones que han perdurado hasta nuestros días.